Mis hermanos, los invito a que ubiquen en sus Biblias el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y versículos 29. Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estos van a ser los versículos que vamos a trabajar en nuestro estudio y veremos 3 puntos. El primer punto que veremos es la bendición del reino inconmovible. ¿Qué hablaremos en este punto? En este punto vamos a tratar que todos los creyentes recibimos un reino eterno y seguro, que incluye un reino de gracia y un reino de gloria. ¿El reino de gracia cuál es? Es Cristo reinando en el corazón de cada uno de los creyentes. Y el reino de gloria es la promesa del reino celestial. El segundo punto que trataremos en nuestro estudio es la responsabilidad de servir a Dios con reverencia y un temor piadoso. Todos los cristianos estamos llamados a servir y adorar a Dios con una actitud de gratitud, de humildad y reverencia, pero sobre todo conscientes de la majestad y de la santidad de Dios. Y vamos a finalizar viendo una advertencia, la advertencia del fuego consumidor que menciona el escritor de Hebreos. Aunque Dios es Dios amoroso y es fiel a su pacto, también es un Dios justo y santo que no va a tolerar el pecado, así como lo recuerdan nuestros 10 mandamientos. Dios no tendrá por inocente aquel que usare su santo nombre en vano. Estos puntos nos muestran una conexión entre la salvación que recibimos y la responsabilidad que tenemos cada uno de los creyentes en la adoración y en la reverencia que debemos al carácter santo de Dios. El título que le hemos dado a nuestro estudio es El privilegio de la salvación y la responsabilidad en la adoración reverente. Lo repito, el privilegio de la salvación y la responsabilidad en la adoración reverente. Vamos con nuestro primer punto. La bendición del reino inconmovible. Dice un teólogo, J. Brown, abro comillas, hablando de esto, dice así: recibir un reino inconmovible es solo otra forma de expresar lo que significa os habéis acercado al monte Sión. Eso lo vimos en un sermón y dedicamos todo un sermón hablando de ese tema. Continúo con la cita, dice así: es otra manera figurativa y descriptiva de expresar los privilegios y honores que bajo el nuevo pacto los hombres obtienen mediante la fe en la verdad que está en Jesús. Cuando nosotros hablamos del monte Sión, ¿de qué es estar en el monte Sión? Es estar en Cristo, estar en su reino eterno. Miren el Salmo 125, versículo 1. Rápidamente ubiquen este texto. Salmo 125, versículo 1. Dice así: los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aquí ya estamos viendo que hay un reino doble para los creyentes. Los creyentes reciben de parte de Dios un reino de gracia que se ha establecido en el corazón de cada persona que ha sido vivificada por la gracia de Dios. Y también ese reino de gloria preparado en el cielo para cada uno de los elegidos, para cada uno de los miembros del pueblo de Dios.
Aunque pareciera que el texto hablara que Cristo está allá en los cielos, efectivamente es así, Cristo está sentado a la derecha del Padre, pero el Señor delegó y dijo y comisionó al Espíritu Santo que operara su palabra y vivificara a cada miembro de su pueblo. Y ahí es cuando vemos la gloria de Dios operando el reino en el corazón de cada creyente. Así que cuando vemos el texto de Hebreos 12:28, dice, así que recibiendo nosotros, busquen el texto, Hebreos 12:28, el texto de estudio. Así que recibiendo nosotros el reino inconmovible. ¿A qué se está refiriendo el autor de Hebreos? A que cada creyente ha recibido una bendición inconmensurable, inconmensurable. Y no solamente lo dice el autor de Hebreos, busquen Lucas 12, versículo 32. Y ahí nos va a mostrar la misma escritura que el Padre es quien nos ha dado ese reino a una pequeña manada, a un remanente que es su pueblo. Dice así Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Padre fue quien decidió entregar a cada creyente su reino. ¿Qué es lo que recibe un creyente? El creyente recibe la doctrina de Dios, su santa palabra, su santa verdad. Miren Romanos 6:17. Vamos a las Sagradas Escrituras. No les dé pereza buscar el texto. Recuerde que la palabra de Dios alumbra el alma. ¿Qué reciben los cristianos? Reciben la doctrina de Dios. Romanos 6:17. El creyente ¿qué hace? Reconoce que lo que está escrito es una realidad y como es verdad, me someto a ella. Dice el texto, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando se nos entregó la doctrina y el Espíritu Santo operó en el corazón del creyente, la reconoce como una realidad y una verdad autoritativa. ¿Qué más recibe el creyente? Él recibe la luz y la gracia y beneficios espirituales. Eso recibe el creyente cuando el reino ha llegado a su corazón. Disfruta de esos privilegios. ¿Qué privilegios? La justicia, la paz, el gozo. Ahí mismo en Romanos, vaya al capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Para los hermanos que acaban de llegar, estamos hablando del reino que recibe el creyente cuando es unido a Cristo. Y estamos viendo el pasaje de Hebreos 12, versículo 28, y estamos destacando la parte que dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que estamos mencionando muchas bendiciones que usted creyente ha recibido de parte de Dios cuando fue unido a Cristo. Tercero también, lo reciben en sus dignidades y seguridades. El creyente empieza a ser tratado con una dignidad que no tenía antes. Y es una dignidad que Dios mismo quiso dar a ese pueblo. Mírelo en Apocalipsis 1, versículo 6. Es una dignidad en la cual el creyente debe disfrutar y debe gozar porque Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho es porque así es, dice el texto. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que todos los privilegios que tenemos nosotros como creyentes por recibir el Evangelio son
inconcebiblemente grandiosos. Son abrumadoramente grandiosos los beneficios que recibimos cuando somos unidos a Cristo por medio de la fe. Pero ¿en qué sentido ha recibido el creyente el reino de gloria? Ya hablamos de un reino de gracia, ahora vamos a hablar de un reino de gloria. Primero, podemos ver que por la inmutable promesa de Dios, el creyente sabe que cuando Dios lo ha dicho en su palabra se va a cumplir. Es tan segura y tan válida como la posesión misma. Es decir, la sola promesa es tan segura como la posesión misma. Es exactamente igual para un creyente. El alma sencilla confía en su palabra y se hace una verdad en su alma. El creyente también ha recibido el reino de gloria por gracia, por la gracia. ¿Qué significa eso? Es el anticipo que recibe un creyente, las primicias que recibe un creyente, el pago anticipado que recibe un creyente. ¿El pago anticipado a qué? A lo acordado. ¿Qué es lo acordado? Que va a recibir un reino eterno, un reino inconmovible, que ha recibido unas bendiciones espirituales, y eso hace parte de unas primicias, de unas arras. Cuando alguien va a hacer un negocio, da un dinero y ese dinero hace parte de lo que va a recibir como pago del bien que está vendiendo. Cuando recibimos la gracia de Dios, que nos permite ver las verdades de Dios, usted ha recibido parte de las primicias. Usted ha recibido el pago inicial de lo acordado del reino celestial glorioso que se va a efectuar. Ahora bien, la gracia y la gloria son esencialmente la misma situación, la misma cosa. ¿Qué los diferencia? Es el grado de una y el grado de la otra. La gracia, dice un teólogo, la gracia es el cielo traído al alma de ese creyente. La gracia es el cielo traído al alma de ese creyente. Y la gloria es el alma que es conducida al cielo. Más despacio. La gracia es la gloria que comienza. La gracia que recibe un creyente es la gloria que empieza a germinar, que comienza. Y la gloria es la gracia que ha sido consumada. Miremos el Salmo 97, versículo 1. Salmo 97, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. La luz está sembrada para el justo y la alegría para los rectos de corazón. La luz viene a ser la vida que recibe el creyente, esa felicidad eterna que recibe en el alma regenerada, pero la recibe como una semilla. Esa luz viene a ser como la semilla que ha recibido el creyente, y es una semilla que va a aumentar y va a brotar hasta alcanzar su fruto perfecto. A eso hace referencia este salmo para fortalecer el concepto que acabamos de dar como el anticipo y las primicias, que es recibir la gracia de Dios. Salmo 97, versículo 11. Salmo 97, versículo 11. El creyente ha recibido el reino de gloria mediante la realización de la fe. Recordemos el texto de Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es esa gracia espiritual que acerca las cosas que son distantes de nosotros. De otra manera, la fe introduce en el alma aquello que está completamente fuera del alcance de nuestros sentidos naturales. Eso es lo que hace la fe. Trae al alma
de una persona aquellas cosas que están por fuera de los sentidos naturales. Por esa razón es que cuando un incrédulo ve que un creyente hace cosas para agradar a su Dios, el incrédulo lo tiene como ridículo. Esa es la razón, porque la persona que ha sido unida a Cristo por medio de la fe está viviendo cosas que por su forma natural no hubiese podido ser, si no es porque Dios interviene y lo lleva a vivir una relación con Dios distinta a lo que había hecho antes, no va a actuar de manera diferente. Es decir, cuando la persona es trabajada por el Espíritu Santo, por su palabra, es unida a Cristo, puede ver la gloria de Dios por medio de la fe, su conducta va a ser diferente y obviamente va a ser juzgado, criticado y ridiculizado por aquellos que de forma natural viven y no han podido llegar a saber qué es lo que ese cristiano está viviendo con Dios. El creyente también ha recibido el reino de gloria mediante los abrazos de la esperanza. ¿Qué significa eso? Que tanto la fe que acabamos de hablar y la esperanza disfruta de aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Habíamos hablado en Hebreos, también en un sermón, sobre el ancla del alma. Un creyente tiene una esperanza y está convencido de que si se muere, irá al cielo. Y que todas las promesas que Dios ha dicho se van a cumplir. Esa esperanza solamente la disfrutan los creyentes. Solamente. Porque está convencido que la palabra de Dios se va a cumplir. Que si Dios lo dijo, será un hecho. Entonces, la esperanza es otra gracia que Dios da. Es otra gracia que corresponde al reino de gloria. Permítame hacer aquí una pequeña advertencia. Descuidar este reino tiene consecuencias eternas. Descuidar este reino tiene consecuencias eternas. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Así que rechazar su reino es rechazar la única esperanza. Permítame esta aplicación para nosotros los creyentes. Los creyentes deben vivir con la confianza de que aunque el mundo se tambalee, su ciudadanía celestial está segura. Eso debe tener el creyente en su alma. Vamos al segundo punto. La responsabilidad de servir con reverencia y temor piadoso. Vamos al versículo 28. Dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Quiero que aquí pongan mucha atención. El gran objetivo del escritor de Hebreos es que su auditorio tenga en vista que debemos servir a Dios de una manera aceptable. La palabra griega aquí utilizada se refiere a servicio a Dios, que consiste en su adoración, en la oración, en la observancia a todas las instituciones del culto divino. Aquí quiero que hagamos un énfasis. Esta palabra que usa el autor de servicio, que ya dijimos que refieres a la adoración, no es exclusivamente del autor de Hebreos. Mire Lucas 2, versículo 37. Lucas 2, versículo 37. Vamos a verlo de manera muy despacio para poderla comprender. Lucas 2, versículo 37. Dice así. Y era viuda hacía 84 años.
y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Pregunto yo, ¿será que el texto dice que esta era una mujer que se ponía vestidos sacerdotales y iba al templo a servir? No, obviamente no. Entonces, aquí el texto usa la palabra sirviendo de noche, es que estaba adorando a Dios, estaba buscando a Dios en oración, en ayunos, estaba buscando a Dios, estaba adorando a Dios. Ahora hablemoslo de manera negativa. Vamos a Romanos 1:25. ¿Cómo se usa esta palabra sirviendo? Haciendo referencia a la adoración que damos a Dios. Romanos 1:25. Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. Esta es la versión Américas. Aquí utiliza adoraron y sirvieron. Así que vamos aquí a ver una referencia específica de lo que tiene que ver la adoración a Dios. Y la adoración a Dios, el autor de Hebreos está diciendo que la adoración a Dios ahora es conforme al Evangelio. La adoración a Dios es ahora conforme al Evangelio, ya no es conforme a las instituciones antiguas de esta economía. Ya no es conforme a las tradiciones judías, sino que ahora se hace conforme al Evangelio. Usted adora conforme al Evangelio. Y esta es una gracia que Dios ha dado a los creyentes. Todas las personas que son aceptadas por Dios adoran a Dios como Dios quiere que Él sea adorado. Permítame aquí unas aplicaciones. Los principales requisitos para que nuestra adoración sea aceptable son, en primer lugar, que las personas que son adoradores sean aceptadas en el amado, es decir, que estén en Cristo. En segundo lugar, que la realización efectiva del culto debe estar en estricto acuerdo a lo que Dios ha dicho y nadie más ha ordenado. Solamente lo que Dios dice y como Dios dice que se debe hacer. Y en tercer lugar, que nuestras gracias espirituales estén en ejercicio. Ya que a través de las gracias espirituales y ejercitar estas gracias espirituales y cumplir nuestros deberes como miembros, estamos adorando y dándole gloria a Dios. Aquí termino mis aplicaciones. Vamos al tercer y último punto. La advertencia del fuego consumidor. Con este tercer punto vamos a poder completar las razones por las cuales acabamos de decir que este servicio se refiere a la adoración. Les voy a adelantar porque cuando aquí el autor habla de fuego consumidor, lo saca de un pasaje donde estaban hablando precisamente de adoración y estaban exhortando al pueblo a no adorar ídolos. Y aquí lo trae el autor precisamente para explicar eso, que debemos adorar conforme al Evangelio. La advertencia del fuego consumidor, busquemos el versículo, Hebreos 12, versículo 29, damos el 29, dice así: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí se destaca específicamente cómo es necesario para que nuestra adoración sea aceptable a Dios. Para que sirvamos y agrademos a Dios, debemos servir y adorarlo con reverencia y un temor piadoso, como lo acabamos de decir en el anterior punto. John Owen explica de la siguiente manera, y él lo dice que para que quede más claro,
lo que debemos hacer es explicarlo al contrario, es decir, el polo opuesto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si Dios ha dicho cómo se adora y cómo se agrada a Él, para entenderlo nos ponemos en la posición contraria, cómo Dios no se agrada. Entonces, ¿cuáles serían los defectos y las faltas en la adoración a Dios? Es decir, si nos ponemos a pensar en cómo Dios se desagrada de una adoración o cómo Dios la rechaza, pues si la adoración está llena de defectos y faltas. Ahora bien, miremos qué defectos y faltas podemos tener en nuestra adoración a Dios. En primer lugar, la falta de un sentido de majestad de aquel a quien estamos adorando. Cuando no entendemos con claridad quién es Dios y cuál es su majestad, cuál es su gloria, cuál es su santidad y no entendemos la magnitud del ser de Dios, estamos teniendo un defecto y una falta en nuestra adoración y no vamos a poder adorar a Dios como Dios quiere ser adorado. Empezamos hablando en Hebreos de todas las ceremonias externas. Y todas las ceremonias externas que hacían los judíos, todas ellas incluían un profundo conocimiento de la santidad y de la grandeza de Dios. ¿Recuerdan cuando el sacerdote iba a presentarse delante de Dios y todos esperaban que el sacerdote no muriera? ¿Cómo estaba el pueblo? Expectante, y estaba también sabiendo que Dios Santo estaba hablando con el sacerdote. Ese temor debe mantenerse. No se mantiene en las prácticas, porque ahora se hace conforme al Evangelio, pero el temor a la santidad y a la grandeza de Dios se debe mantener en todos los que se acercan a Dios. Otro defecto y otra falta en nuestra adoración: la falta de un debido sentido de nuestra propia vileza. Debemos saber que fallamos delante de Dios, que nuestra distancia con Dios es infinita, es muy amplia la brecha. Debemos comprender debidamente nuestra propia vileza delante de Dios. En las Escrituras podemos ver que Dios rechaza a aquel que tiene autojusticia, autocomplacencia, que va delante de Dios con la cara levantada en una postura de orgullo que lamentablemente vemos en muchos campos carismáticos que se expresan delante de Dios y se expresan a Dios sin ninguna reverencia, ordenándole que haga, que deshaga, levantando la cara al cielo, las manos al cielo y ordenando. Y aquí no vemos ninguna reverencia. Y si vemos las Escrituras, ¿cómo debemos presentarnos delante de Dios? Busca Isaías 6, versículo 5. Isaías 6, versículo 5. Esta es la manera como se presenta una persona cuando tiene a Dios enfrente. Dice Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Otro ejemplo, busque Job 40, versículo 4. Job 40, versículo 4. Miremos cómo clamó Job. ¿Cómo clamó Job delante de Dios? Voy a leer desde el 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responde a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Aquí nos muestra
cuál debe ser la actitud con la que nosotros, creyentes, debemos venir delante de Dios en su día santo a ofrecer sacrificios. Otro defecto y otra falta en nuestra adoración es la osadía carnal en el cumplimiento formal de los deberes sagrados. No sé de ustedes cuántos han leído la historia de John Bunyan. Y hay un personaje que se llama Formalista. Y este personaje se mete al camino por donde no se debe meter, o sea que no se mete por la puerta estrecha, sino que salta la barda y empieza a caminar junto con Cristiano. Y Formalista es ese personaje que hace todo tal cual como lo hace tal vez un verdadero creyente, y es aquel que, mejor dicho, se esfuerza, llega temprano, hace todo, pero lo hace de manera formal, dejando a un lado el esfuerzo sincero para ejercer la gracia, porque no hay gracia en su corazón. Entró saltando la barda al camino. Así que adorar a Dios con este defecto del cumplimiento formal, sí hace los deberes sagrados, sí los cumple, los atiende, pero de manera formal. La gracia de Dios no ha operado en su corazón. Debemos tener nosotros una humillación santa en nuestra alma. Nuestras mentes deben tener un sentido de la majestad ilimitada de Dios. Y eso nos debe llevar a humillarnos, a tener una conciencia de vileza delante de Dios, a tener nuestra posición de acuerdo a lo que somos. Aquí vemos que Dios rechaza toda adoración barata, superficial, irreverente. Es muy común ver en los círculos cristianos adoración que ofrecen a Dios superficial y irreverente, solamente que mueven los sentidos, pero no pueden percibir el gran ser divino. Está lejos, porque está lejos del decoro que exige el Evangelio de cómo se debe adorar a Dios. Están apartados de un decoro santo. No inclinan sus cabezas, sino tienen miradas, susurros, parloteos, se ríen. Eso es muy común verlo, y eso es una irreverencia delante de Dios. Reírse en medio de un sermón, en medio de un estudio, en medio de una oración, hacer comentarios. Debemos evitar esos comportamientos, esas actitudes. Debemos revisarnos y esforzarnos en no tener esos defectos y esas faltas en nuestra adoración con Dios. Busquemos el Salmo 89, versículo 7. Salmo 89, versículo 7. Miremos cómo debe ver el pueblo de Dios a su Creador y cómo debe ser cuando está reunida la asamblea de los santos en el día santo. Dios es grandemente temido, eso es lo primero. Dios es grandemente temido en la asamblea de los santos y debe ser tenido en reverencia por todos los que están a su alrededor. Dice la versión Las Américas: Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. En Hebreos 12, versículo 28, destacamos también una palabra que dice reverencia. Esta palabra reverencia hace referencia a vergüenza, a sonrojo, a confusión de rostro. A eso hace referencia esta palabra de reverencia. Miremos Esdras, versículo 9. Esdras capítulo 9, versículo 6. Esdras capítulo 9, versículo 6.
Dice así: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esta es la actitud de reverencia. Esta es la actitud de reverencia. El temor piadoso es un temor sagrado en el alma. Cuando estamos comprometidos con nuestros deberes sagrados, vamos a considerar mayormente nuestras ofensas. Entre más nos comprometemos con nuestro deber sagrado, más vamos a considerar nuestras ofensas a Dios. Pensemos en otros seres, en los serafines. Si los serafines tapaban su rostro para ver a Dios, ¿cuánto más nosotros que pecamos en contra del Dios Santo debemos ir a Él con total reverencia? Dice el texto bíblico: por encima de Él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Eso dice Isaías 6, versículo 2. Ahora sí vamos al versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este texto lo trae el autor de Deuteronomio 4, versículo 24. Si usted va a Deuteronomio, allí va a encontrar ese mismo texto. Ese mismo texto. Y en ese contexto se está hablando de que Dios es fuego consumidor y que es celoso porque buscaba disuadir en Israel la idolatría, ya que es un pecado que Dios no iba a tolerar. Por eso aquí el escritor vuelve y trae este texto, porque está llevando a sus oyentes a que comprendan que deben adorar a Dios conforme al Evangelio, conforme a lo que Cristo ha enseñado. Entonces, si carecemos de reverencia en nuestra adoración, eso es lo que le está queriendo decir el escritor de Hebreos a sus oyentes. Si carecemos de reverencia en nuestra adoración, Dios tratará con nosotros de acuerdo con ello. Si somos irreverentes en adorarle, así seremos tratados. Y deja la observación que Dios es fuego consumidor. Quiero finalizar con este último concepto, esta última idea. Dios exige que nosotros tengamos una santa comprensión de su majestad, que tengamos una santa comprensión de quién es el ser de Dios. Busquen 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dios sí conoce con claridad quiénes somos nosotros. Él lo sabe perfectamente, quiénes somos cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros conozcamos quiénes somos nosotros delante de Él. Dice 2 de Corintios 5, versículos 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora sí va el 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Ojo con esta parte, que es la que quiero hacer énfasis. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es decir, que nosotros seamos conscientes realmente de quiénes somos nosotros delante de Dios. Aunque Dios haya dejado atrás su enemistad
con nosotros, Él no ha renunciado a su santidad ni a su justicia. Así que debemos adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Si verdaderamente tememos caer bajo la culpa de este terrible pecado de irreverencia, nuestras mentes deben ser influenciadas hacia un temor piadoso. Roguemos que la gracia de Dios opere en nosotros, opere en nuestras almas, así como dice la palabra de Dios: bástate de mi gracia. Que mantengamos operativa en nuestras almas la gracia de Dios para adorarlo en su santo día. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Gracias por todas las riquezas que nos has dado en Cristo. Ayúdanos, Señor, a valorarlas. Ayúdanos, Señor, a comprender cuánto nos has dado, y que en esta comprensión nos lleve a humillarnos delante de tu presencia y a darte la gloria en este tu día santo, Señor. Guárdanos, Señor, de ser irreverentes. Guárdanos, Señor, de ofender tu santidad. Ayúdanos a todos, por favor, para que andemos dignamente. Danos esa gracia, Señor. Abúndanos en tu gracia para apartar nuestro pie de la maldad. Te lo pedimos todo, Padre, en los méritos de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén.